Estamos llamando en este nuevo capítulo de Quitsum a Mauricio Durán, músico chileno, que nos está acompañando en esta ocasión desde México. Mauricio Durán de Lance Internacional, ex Los Bunkers, tengo que decirlo igual, y cuántas cosas más, Villanes, otros proyectos junto a su hermano Francisco Durán, y en este caso también el Lance Internacional con Ricardo Nájera. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Carla, ¿tú cómo estás? Bien, también, gracias. La pregunta de rigor es: ¿cómo han estado ustedes allá en México con todo esto de la emergencia sanitaria del COVID? Mira, ha sido un... Ella es Wanda. Saluda, Wanda. Ha sido una cosa como de sentimientos encontrados, porque por una parte está la preocupación constante de la seguridad, del tema sanitario, de la salud, y por otro lado también hay una preocupación que va más allá ya de la cosa de salud, que tiene que ver con el trabajo, que al suspenderse la fecha en vivo, el carácter del trabajo ha cambiado mucho. No solo para nosotros, o sea, no solo para los músicos, sino que para mucha gente que trabaja en el ambiente de armar un show en vivo, o sea, técnicos, road, iluminadores, etc. Y eso es como una preocupación constante. Por otro lado, en un término un poquito más personal, el encierro me ha venido súper bien. Ah, ya, buena. En general, digo, como que he ocupado mucho el tiempo, me ha servido mucho para reflexionar, para generar ideas, y sobre todo para esas ideas compartirlas, por ejemplo, con mi hermano y con Ricardo, que son como mi núcleo de trabajo ahora. Y yo creo que la gente que se dedica a la música, bueno, y a otras manifestaciones como artísticas también, los periodos de reflexión y de macerar la idea, y de compartir la idea y de discutir la idea, son periodos súper necesarios. Y muchas veces, en situaciones normales, por así decirlo, te cuesta tomarte el tiempo para eso, digamos, ¿cachai? Uno como que se mete más en la onda del trabajo y va, y seguí. Pero creo que son periodos muy necesarios esos de reflexión para uno. Y yo por lo menos lo he visto como un periodo para enriquecerme, por así decirlo. Vale. Viendo ya el lado positivo, tratando de verle el lado positivo, digamos. Sí, no, de hecho, o sea, o es muy malo o también puede ser muy bueno. Y en ese sentido te quería preguntar, y justo lo estabas comentando, la experiencia, ¿cómo ha sido la experiencia creativa dentro del encierro? Si han tenido oportunidad, o tú has tenido oportunidad de crear cosas a partir de no poder salir. He pasado por ciclos. Ahí, yo creo que como todo en distintas actividades, como que tenéis días que son productivos o muy productivos, hay otros días que te lo pasáis lavando la loza, ¿cachai? O como arreglando cosas domésticas y el día se te fue, o a veces se te pasa una semana en eso, ¿cachai? Y entonces ha sido como cíclico, pero sí hay momentos que me han resultado bastante productivos. Y también, más allá de la producción, como el hecho de generar material, cosa que también he hecho, digamos, pero me he dado como mucho el tiempo para leer, para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar el contrabajo, que es un instrumento que yo desconocía totalmente. Y el año pasado, antes de que viajáramos a Chile con mi hermano, como en octubre, como que en septiembre, octubre me decidí, porque era una cosa que venía como hace muchos meses, incluso te diría que hace un par de años que lo venía como masticando la idea. Y yo la verdad, es un instrumento que no tenía ni un conocimiento de él, salvo lo que uno pueda saber por cachetía, digamos, porque uno se dedica a la música. Entonces me acerqué a una persona que justamente, por ejemplo, nos arregla la guitarra, y le planteé mi inquietud. Él justamente me dijo que él había estudiado lutería fabricando cello y contrabajo, y que sabía de eso. Entonces me ayudó a comprarme un contrabajo barato. Eso fue lo primero que hice. Yeah. Me compró como un contrabajo con la asesoría de él, que me sirviera como poder. La persona, encontré un contrabajo, y la persona que me vendió un contrabajo me recomendó un profesor, y un profesor que vive súper cerca de mi casa, y empecé a ir a clases con él.
y esa clase la interrumpí durante el viaje a Chile, y una vez llegando a México ya lo pude retomar, digamos, ya no de manera presencial, pero por lo menos así como estamos conversando ahora, ¿cachai? Vale. Y eso yo creo que el contrabajo me ha mantenido a salvo de la locura, porque tenés que estar todo el rato concentrado y pendiente en algo y aprendiendo, y no solo tu cerebro, sino que tu cuerpo aprendiendo a hacer cosas que no sabía hacer, ¿cachai? Y yo creo que eso es muy... O sea, yo creo que te evita estar pensando todo el rato en lo mismo, te aleja un poco de las preocupaciones. No sé, se me hace que es una buena terapia aprender algo que uno no sabía, digamos, ¿cachai? Una buena instancia, sobre todo ahora, y ustedes que tienen también, entre comillas, más tiempo en la casa, porque también te iba a preguntar eso, en el fondo, si bien estamos ya acostumbrados hace un tiempo a hacer las cosas de manera digital, como por ejemplo esta llamada, como por ejemplo una comunicación por teléfono, etcétera. Ahora todo es así, yo los he visto en varias ocasiones en Instagram haciendo algunos, no sé, pues como se podría decir, pinchando unos discos, haciendo algunas sesiones, las mismas entrevistas, el lanzamiento ahora del nuevo single Cordel. ¿Cómo ves tú esta transformación en el fondo obligatoria de tantas cosas en el fondo, que a todas digital se ha transformado? Sí, mira, yo este es un proceso que más o menos con mi hermano compartimos de la misma forma, digamos. Yo creo que nosotros al principio éramos súper reacios a como no ocupar nuevas tecnologías, sino que más bien yo creo que sentíamos cierta pereza con ciertos modos y ciertos objetos o ciertas plataformas. Por ejemplo, así por poner un ejemplo, yo así me demoré en crear una cuenta en Spotify, ponte tú, mucho, lo terminé haciendo por trabajo, más que por gusto personal. Ahora debo reconocer que con el tiempo he aprendido a disfrutarlo, hay situaciones en las que me acomoda, ¿cachai? Pero en general no era mi modo de escuchar música, pero me tuve que adaptar. Y en el caso del trabajo del grupo, promocionarlo, también uno se tiene que ir adaptando, sobre todo hoy en día que lamentablemente como no podéis tocar en vivo, prácticamente la vida del grupo es una vida como, entre comillas, virtual. Es como que si no existían en las redes sociales, si no tocáis en vivo, ya no existía en ninguna parte. Entonces hemos tenido que aprender a usar en conjunto el Instagram. A manera personal ya también lo he disfrutado más, he podido como hacer cosas, lo que tú decías, como pinchar discos. La otra vez hice un taller de composición, pero lo hice también como entre aprendiendo, probando, sintiendo un poco a lo mejor que la gente podía estar medio aburrida, que algo les podía ayudar, ¿cachai? Pero es un proceso que estoy asimilando aún, por así decirlo. Entrando en la onda. ¿Cachai? De la onda. Sí, como agarrándole el gusto, porque en realidad me da la impresión que una vez que salgamos de esto ya se va a quedar así, o muchas cosas se van a quedar así para siempre. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿cuál es tu sensación con respecto a sobre todo a la música en vivo? Ya hay muchas ideas, hay muchos artistas que están vendiendo sus tickets también virtualmente para que tú los puedas ver después a través del computador. ¿Estáis dispuestos a eso? Yo estoy dispuesto a adaptarme a cualquier forma que facilite que la música le llegue a las personas. Esa es mi forma de verlo, ¿cachai? Obviamente hay métodos que prefiero antes que otros, pero yo creo que la experiencia en vivo, eso no se va a perder nunca, digamos. O sea, yo creo que se va a ir adaptando y probablemente una vez que se cree una vacuna o que estén las condiciones sanitarias adecuadas y de salubridad para poder hacer espectáculo en vivo, yo creo que eso se va a retomar. Va a ser lo último, eso lo tengo claro, pero se va a retomar. Y el hecho mira, tú puedes hacer llegar un disco, o por lo menos yo lo veo así, de miles de maneras a una persona. Por Spotify, por un cassette, le podéis mandar un disco. Antiguamente, antes que la música se pudiera registrar, solamente la música se escribía. Entonces, por ejemplo, en el siglo XVIII
siglo XVII, la gente lo que hacía en vez de comprar un cassette, compraba las partituras. Y en su casa, bueno, las de ciertas clases sociales, digamos, en algunas partes del mundo, compraba las partituras y se aprendían esas partituras y podían tocar esa pieza. Pero si uno piensa desde la época desde la Edad Media en adelante, siempre el hecho de poder ver a tu músico tocar una pieza, esa experiencia es una experiencia es irreemplazable, ¿cachai? Y obviamente en esa época los señores feudales, por ejemplo, o la aristocracia, las coronas, la nobleza pagaba por eso. O sea, le pagaban a Mozart por ir a tocar a su castillo. Y a su vez también Mozart hacía, porque tenía como otra visión de las cosas, daba conciertos en teatros populares, para que fuera gente del pueblo, digamos, a verlo. Y eso iba sucediendo en forma paralela, y eso de ahí en adelante nunca más paró. Lo que cambia es el formato de cómo podéis registrarlo, en una partitura, en un gramófono, en una cinta, hoy día en códigos digitales para que se suba a una plataforma. Pero la experiencia en vivo esa no va a morir, yo creo. Me acordé de uno de los discos de Led que es con partitura. No sé si lo cachaste, hace tiempo ya, según uno, no sé. Claro. Años atrás que sacó un disco de puras partituras, igual así uno decía, así como que exclusivo. Buena idea, pero ya... Claro, claro, pero claro, yo creo que en cierta medida era una forma como de experimentar otra, al final termina siendo una estrategia de marketing, o no sé. Pero, no sé, yo cuando chico, por ejemplo, mi primer concierto, bueno, fui a muchos conciertos desde muy pequeño de música, pero mi primer concierto de rock, donde la primera vez que viví una experiencia así como muy fuerte, muy fuerte, fue con Los Prisioneros, ¿cachai? Y yo tenía, estoy hablando del año 87, 88, principio del 88, tenía 11 años, más o menos. Y esa experiencia, lo que viví ahí, nunca me ha dejado de acompañar, ese sentimiento, ¿cachai? Y eso yo creo que es muy, muy potente, y hoy día a los cabros más chicos les pasa con otros artistas, digamos, o con otros músicos. Pero yo creo que eso, o sea, nunca va a terminar a uno de volarle la cabeza, no, es muy difícil que mueran. ¿Cuál fue el último recital al que fuiste? Así, recital a uno de Carlos Cabeza, que hizo en un local en Bellavista en enero. Sala Metrónomo, ¿puede ser? ¿Sí? Ese fue el último, porque después fui al Vive Latino por trabajo, y ahí vi un rato de 31 minutos, vi un rato de Guns N' Roses, ¿cachai? Pero no fueron conciertos a los que me quedé un rato solamente, no fue concierto a los que fui y me dije, ya, esto lo voy a ver. El de Cabeza fue el último. Hace rato, 8 meses, 7 meses. En enero fue, sí. Mauri, volviendo un poco a la realidad de México, lo último que supimos ayer, creo, anteayer, era que se unió a Argentina para la producción y distribución de una vacuna para toda Latinoamérica. Y en paralelo a eso, lo que me llamó mucho la atención y quería compartir contigo, que supiéramos cuál es tu impresión con respecto a los dichos que Andrés López Obrador se había mandado al principio, sobre todo esto de la pandemia. No muy alejado de los que se escuchan por aquí, digamos, pero un poco más, no sé, más polémico, más hasta gracioso podría ser. No sé cómo lo vivieron ustedes. Con preocupación, porque claro, parecía chistoso, pero parecía ridículo, o sea, más que chistoso parecía ridículo. Ridículo, claro. ¿Cachai? Entonces, y más allá de los dichos de él, lo más preocupante es que acá en México nunca han existido medidas obligatorias con respecto al tránsito de la gente en las calles. Común y corriente sí. Por un tiempo se clausuraron se cerraron los restaurantes, los gimnasios obviamente hasta el día de hoy están cerrados, discotecas, clubes, etcétera, etcétera. Pero de un tiempo a esta parte, esa restricción, por ejemplo, para los restaurantes y para otros lugares públicos como centros comerciales, por ejemplo, se levantaron. Los restaurantes hoy día pueden funcionar a un 30% de su capacidad. Pero ese tipo de cosas es muy difícil fiscalizarla.
y también abrir un mall, por ejemplo, ¿cómo controláis cuánto el 30% de la gente que entra a un mall, ¿cachai? Entonces es raro porque por una parte, hay una situación sanitaria que es compleja. México siempre mantiene en tercer o cuarto lugar de los países con mayor cantidad de contagios y muertos también, y fallecidos por el coronavirus. Y sin embargo se toman este tipo como de licencia. Por otra parte, por el volumen de población, y por el volumen de población también, que por un volumen de población importante que también es de bajos recursos y que generalmente mantiene un trabajo que requiere del día a día y de salir a la calle, y más la presión de ciertos sectores económicos, se han tomado estas medidas que son que vienen un poco como a jugar en contra de lo que en términos de salud se necesita. Pero debe haber una presión de grupo económico, yo me imagino que muy fuerte, muy fuerte. No muy alejado de lo que pasa acá, digamos. Sí, pero sin embargo en Chile han existido incluso por comuna semanas de restricciones concretas. Acá jamás se ha visto eso, ¿cachai? Nada de nada. Estuve leyendo que ahora las cifras de personas que están hospitalizadas no varía desde abril. O sea, el mismo número de ahora es el de abril, mayo, por ahí. En México. Chuta, es que también el problema que pasa, por ejemplo, imagínate que México, o sea, si Chile es un país de 17 millones de habitantes o algo más, claro. Y acá el fiscalizar o controlar o qué tan reales son las cifras es mucho más difícil. Porque estamos hablando que o sea, imagínate que en Ciudad de México y alrededores son 25 a 30 millones de personas. Solo aquí. Zonas rurales, por ejemplo. Claro. Muy difícil establecer eso. Sí, yo creo que, no sé. Mira, incluso más allá de la realidad de México, yo creo que esta es una cosa que se va a ir solucionando como por tramos. Se van a levantar restricciones durante un tiempo, vamos a volver a restricciones, se van a levantar durante un periodo más largo. No creo que exista un día que digan ya, a partir del 1 de enero, chip libre de nuevo. No creo que vaya a suceder eso, digamos. Oye, Mauri, lo último que subimos de Lance Internacional fue hace unos días atrás, el lanzamiento del single Cordel, que es parte del nuevo disco. Como comentabas tú, a lo mejor es disco, pero no es disco, entre comillas un disco, porque se va a ir lanzando de a poquito. Cuéntame un poco de eso, porque siento que, a partir de lo que leí acerca de este single, y del disco en general, que es una especie de profecía, porque está hecho como en paralelo al estallido social primero y después todo lo que está pasando. La letra de Cordel también es muy decidora con respecto a muchas temáticas que también están abordadas o que se están viviendo hoy. Entonces cuéntame un poco la génesis de Cordel. La génesis, bueno, partió de una idea musical que teníamos con mi hermano y que trabajamos primero en su casa. Esto te debo estar hablando como de septiembre del año pasado. Y posteriormente, cuando arrendamos un estudio para entrar a grabar, decidimos ya darle término, darle forma. Y eso ya lo trabajamos un poquito más en el estudio. Y la letra habla de un poco de estar atado como a varias cosas, digamos. Pero primero yo creo que ciertos como círculos viciosos de formas de pensar, de formas de sentir. Hoy día, por ejemplo, hoy día que está todo tan polarizado y uno de repente como que yo creo que es súper necesario cuestionarse lo que uno cree, lo que uno piensa o lo que uno siente con respecto a muchas cosas, ¿cachai? Sobre todo porque el mundo, como hemos visto, va cambiando, ¿cachai? Y uno también creo que tiene que darse la posibilidad de estar abierto a ese cambio, de uno de ir cambiando de perspectiva. Y siento que hoy día, cuando uno se mete, por ejemplo, a redes sociales y todo, y ve que no hay casi, sobre todo en Chile, por ejemplo, que no hay escalas de grises, ¿cachai? Que es como o es blanco o es negro, ¿cachai? Sí, son temas como que a nosotros nos preocupan. Y el tema trata de eso, también de los vínculos, como que los cordeles también, el cordel simboliza mucho eso, como el vínculo que uno pueda generar. También a propósito de los más media, de las redes sociales, que podéis vincularte a mucha gente, pero los vínculos son súper irreales. Y situaciones como la pandemia, claro, te ponen en una situación, te ponen contra una esquina y te obligan a pensar, bueno,
cuáles son mis vínculos reales, cuáles son mis sentimientos reales, cuáles son mis preocupaciones reales, qué es lo que realmente me importa, qué es lo que no, dónde pongo mis fuerzas, dónde pongo mi energía, ¿cachai? Hay que cuidarse, qué voy a priorizar, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero, Y claro, háblame de esta frase, dice las consecuencias de respirar. Eso, en cordel. sí, no, es una coincidencia, obviamente. Es una coincidencia. Pero más que situado o escrito por el asunto del coronavirus, tiene que ver como cuáles son las consecuencias, claro, de lo más vital de la existencia al final, ¿cachai? ¿No? Esa era la reflexión en el fondo. Sí, obvio. ¿Cachai? Pero sí, pero es curioso que va agarrando como nuevas lecturas y la canción también va agarrando nuevas lecturas a medida que van pasando los días. Pero no, yo no sé, yo creo que uno igual, de alguna manera, uno tiene como una antena paradita en ciertas cosas, ¿cachai? Y vaya escribiendo sobre eso, o en el caso de mi hermano y yo, los vamos conversando. Generalmente hay cosas que vamos conversando durante mucho tiempo, y en un momento cuando llega el momento de componer, a veces surge esa cosa como, ¿te acuerdas que la otra vez hablábamos de tal cosa? Podríamos, algo de eso hay aquí, o no sé qué, o a veces ni siquiera lo conversamos, sino que alguien escribe una frase y yo, por ejemplo, la leo y digo, Francis se está refiriendo a eso, a lo que hablamos la otra vez, ¿cachai? Ya, porque ya venía la idea como madurando. Ahora, es curioso, lo que te iba a decir, yo creo que uno tiene la antena para ahí y estas cosas vienen como sucediendo de antes, y son preocupaciones de antes. Lo que pasa es que cuando surge una situación como esta, que es tan sui generis, como que pone en evidencia todo lo bueno y todo lo malo, y todas las preocupaciones, y lo que hablábamos recién, o todos los anhelos, todo como que sale a la superficie. Y a lo mejor por eso la canción encaja bien, yo creo. Pero sabes que además de eso, siento, escuchando la letra y poniéndole harta oreja, también siento yo que trata de una madurez también, porque en el fondo todas las inquietudes que se presentan en las frases y la letra en general, también son cuestiones que uno reflexiona como ya en cierta etapa de la vida, como esto de lo que decís tú, del conectarse con alguien o de caer en esta vorágine de la rutina que te mete en un carrusel que gira y gira y te cuesta salir de ahí, y todo ese tipo de cosas. De repente hay etapas en la vida en que uno se pone a pensar en eso. Sí. o sea, sí, claro, pero no sé si tenga que ver con madurez o no. A lo mejor alguien que es más adolescente también se lo cuestiona. Sí, no, vale. ¿Quién era? Apagar la olla. La alarma, que yo le uso. Yo uso mucho ese sonido para la cocina, entonces lo escucho y como que digo, se me quedó algo en la cocina, se me quedó algo prendido en la cocina. Oye, ¿qué estamos hablando? De la letra, claro, y de esas reflexiones. Sí, no, yo creo que son inquietudes, no sé si tienen que ver con madurez. A lo mejor tiene que ver con inmadurez. ¿Cachai? En el sentido de que a lo mejor uno ve cosas en uno también que necesita cuestionarse. Por ejemplo, hay una parte de la letra que dice que me causa mucha... O sea, que todavía me llama la atención porque como que a medida que he escuchado la canción, después de escribirla, como que le tomo más el peso, que hay una parte que dice: reconocemos al animal siempre que salte y sepa mal. ¿Cachai? Yo creo que dentro de Francis y mío hay un deseo de no seguir comiendo animal muy escondido, ¿cachai? Pero yo creo que no nos da la voluntad, ¿cachai? Porque yo creo que a lo mejor políticamente o filosóficamente estaríamos de acuerdo con dejar de hacerlo, ¿cachai o no? Pero no, a lo mejor, no sé si no hemos tenido el valor de no hacerlo, o será una inquietud que a lo mejor vamos a terminar incorporando a nuestras vidas de manera concreta y no lo sé. Pero ahí están las canciones, como que de repente igual a uno pese que uno lo haya escrito, con el tiempo terminan como diciendo y enseñando cosas. En el momento que la escribiste. Pasa como con las películas, en el fondo hay tantos espectadores como opiniones y no sé, pues historia. Ajá, claro. Y uno también, después de que la escribe, pasa a ser un espectador o un oyente más del tema. Claro.
Mauri, también me gustaría que me comentaras un poco acerca del video de Cordel, porque ahora se hacen pocos videos, encuentro yo, pocos videoclips, ya no es como en los 90, que el videoclip era parte fundamental de la canción, y ustedes incorporaron un videoclip en esta canción y que está súper bueno, en el fondo, estos collages, siento que tiene una resonancia especial que te hace sentir cosas. Entonces, ¿cómo armaron esto? Y también sabía, digo, que lo armaron entre pandemia y en cuarentena, tuvieron que salir a grabar. Uh-huh. Sí, mira, el videoclip lo dirigió Guillermo Llamas, que es un director mexicano muy joven, y la idea nos la presentó él. Nosotros le mandamos la canción, le preguntamos si quería trabajar un video, si queríamos hacer un video, y él dijo, bueno, tendríamos que buscar una forma de sortear todo esto y que podamos hacer un video de la forma más segura posible. Entonces tenemos que hacerlo de manera muy simple, y nos mandó esta propuesta que en el fondo se trabajó de la siguiente forma. Nosotros fuimos un día con Ricardo y con Francis a su departamento. Él estaba solo con una cámara, su living, su sala la tenía así desocupada. Nos pusimos cada uno contra una pared blanca e hicimos 2 o 3 playbacks cada uno. Yeah. Luego nos subimos a la azotea de su edificio y tenía una reja donde se cuelga la ropa. Nos subimos arriba de esas rejillas, digamos, de estas como mallas. Nos grabó ahí haciendo otros playback más y nos fuimos para la casa. Y después todo lo que uno ve en el video y la gracia que tiene el video es mérito de él, digamos. Él trabajó con una diseñadora gráfica que se encargó de hacer los collages y todo, la parte como de pegar las imágenes y todo, y ya nos presentaron el video y se hizo como muy en corto y fue como muy rápida la manera de hacerla, cosa que también nos agrada mucho porque cuando uno pasa mucho tiempo haciendo un clip es tedioso, muy tedioso. Sí, por lo menos para mí siempre ha sido como muy aburrido hacer videoclip. Yeah. Pero bueno, hay que hacerlo. Pero quedó claro. Y las próximas canciones van a ser algunas con videoclip, otras con la letra, con lyric video. Ahí van a ir jugando un poco con eso. Sí, algunas seguramente se van a subir sin nada, sin soporte, porque bueno, también todas estas cuestiones tienen un costo y como banda independiente y en esta época más encima está medio difícil la cosa. Pero entonces tenemos que como nuestros recursos tenemos que ahí como equilibrarlos súper bien, en dónde ponemos un videíto, en dónde no, etc. ¿Cachai? Oye, Mauri, me habías dicho hace un rato que había que adaptarse a la realidad de ahora, que en el fondo la digitalización de la música también era posible en tu caso, como abierto a eso, pero de igual forma me gustaría saber cómo te imagináis la próxima subida al escenario. Da lo mismo como Lance Internacional, sino que tú como Mauricio, ¿cómo te imagináis esa próxima parada en el escenario? Pero ¿cómo esa sensación que te imaginas? Es que, ¿sabes qué? Yo no tengo el mal, no es un mal, pero yo no tengo esa visión del escenario idílica y sobrevalorada como muchos de mis colegas. Yo como que he leído tengo hartos colegas y amigos en Facebook, como que ponen, extraño tanto el escenario, así como o sea, sí, echo de menos tocar a mí me gusta tocar en vivo, me gusta tocar, eso es lo que me gusta, pero sí como ese hambre como de tener como un foco en la cara a esta altura a mí ya no, la verdad no me excita tanto, ¿cachai? O sea, en el momento sí, digamos, pero como a ver, ¿cómo lo puedo decir para que no quiero que se me malinterprete, pero me gusta mucho tocar en vivo y disfruto mucho el hecho de estar con mis compañeros tocando, ¿cachai? Pero es como que podríamos estar estos días igual hemos ensayado, por ejemplo, y me lo paso muy bien igual, ¿cachai? Por el hecho de estar tocando con ellos, pero no tengo esa necesidad como del escenario propiamente tal, como no sé, es como el calor de la gente y eso. No, como que no comulgo mucho con esa parte, ¿cachai? Ya, pero entiendo, sí. Vale. Sí.
no, pues, eso. Sí, soy un mal entrevistado para eso. No, es que Pero tengo, espero que... tengo un Zoom limitado. O sea, Ah, los recursos son escasos, Mauri. sí, obvio. No, pero igual te quiero dar las gracias por haber aceptado esta videollamada de Quit.cl, un medio pequeño, independentísimo. Así es que muchas gracias por colaborar con nosotros. Y nada, pues ojalá que a pesar de que no te gusta esto del escenario, puedan verlos pronto en vivo tocando con la gente. ¿Ves? Me malinterpretaste. No dije que no me gustara el escenario. No, pero igual te voy a aplaudir. No fue eso lo que dije. Solo que no lo siento como una necesidad vital así para mi ego ni mi... No, pero está bien. O sea, por ejemplo, estando aquí en mi casa, en el living, calladito, aprendiendo a tocar el contrabajo, eso me hace mucho más feliz por ahora. Está bien. Sí, supongo. No, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de los proyectos, para hablar de Cordel, que es un tema que de verdad nos tiene muy contentos. Estamos como bien contentos con el resultado digamos, de cómo nos quedó la canción y haberla podido sacar y mostrar. Por lo menos sentimos que es un bonito adelanto de todo el material que se viene. Así que bacán. Muchas gracias, Mauri. Saludos a Francis, a Ricardo. En tu nombre. Muchas gracias. Chao. Chao.